Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí, compañeros que nos ven a través de la plataforma Zoom. Soy René Chávez Domínguez, coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues les doy la cordial bienvenida a nuestra plática semanal de nuestro grupo de historia, y pues también la bienvenida aquí a los compañeros de nuestra sede. El día de hoy, pues, de acuerdo al programa, tenemos la participación de nuestro compañero José Antonio Chao Medrano con el tema de Francisco Serrano, personaje poco conocido, pero pues ahí Chao nos va a platicar sobre él, la vida y obra de él. Bien, José Antonio Chao Medrano, él es originario de Nocasa Grandes, Chihuahua. Estudió la primaria precisamente en su pueblo natal. Eh, en su pueblo natal, ya la secundaria la estudia aquí en la ciudad de Chihuahua, y la preparatoria De la Prepa y México. en la Prepa México. Estudia es licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trabajó en la Secretaría de la Reforma Agraria, empleado de gobierno en la Procuraduría General de Justicia, y pues sus pasatiempos favoritos, pues la historia sobre todo, eh, visitar museos, la fotografía, tiene unas fotos muy interesantes, Chao, y esculturas de madera, le gusta trabajar la madera, y pertenece a nuestro grupo de historia ya desde hace tiempo, casi desde los iniciadores del grupo prácticamente. Eh, y pues nos ha compartido algunos temas. Recuerdo el de Joaquín Amaro, un tema del general Joaquín Amaro, de la vida y obra de él. Bien, Chavo, pues le concedo el micrófono para que nos compartas tu tema, ¿no? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, compañeros y compañeras del Club de Historia del Parque Revolución. Pues hice una pequeña investigación grabándome a algunos libros de historia antiguos que tenía sobre la historia de la Revolución, y encontré una foto que siempre tenemos en la familia, donde está Francisco Villa, donde está Plutarco Elías Calles, y donde está atrás de Plutarco Elías Calles el general Francisco Serrano. Siempre me he puesto a pensar qué significaba para Francisco Villa dejarse fotografiar con tanto personaje, que después, en ese momento, todos participaron en el movimiento armado para tumbar al dictador Porfirio Díaz, y hasta ahí todos eran amigos, pero después, pues por ejemplo, ahí a su lado está Pershing, que lo anduvo persiguiendo, que nunca lo logró localizar, y atrás a un lado de él, y al otro lado está el general Plutarco Elías Calles, que después fue parte del complot para el asesinato del general Francisco Villa, y atrás de el general Plutarco Elías Calles está el general Francisco Serrano, como si fuera su guardaespaldas. Bueno, perdón, Obregón. El tema es que localicé algunos datos interesantes en algunos documentos de historia que tengo sobre el general Francisco Rufino Serrano Barbeitia. El general nació el 16 de agosto de 1889 en el pueblo de Santa Ana, Sonora. Otros autores de libros de historia de Sonora dicen que nació en Choix, Sinaloa. Su padre se llamaba Rufino Serrano y su madre Micaela Barbeitia.
Vivió su niñez en Guatabampo, Sonora, donde estudió la primaria. Trabajó en un periódico de Álamo, Sonora. De joven conoció a los jóvenes Álvaro Obregón y al joven Plutarco Elías Calles, con los que hizo gran amistad en su juventud. El día 11 de octubre de 1912 contrae matrimonio con la señorita Amada Bernal López. En el año de 1913 fue secretario fue secretario del gobernador de Sonora, José María Maytorena. Para la vida de Álvaro Obregón, Francisco Serrano era como su hijo, y para la vida de ellos, Plutarco Elías Calles era como su hermano. Así era la gran amistad que mantuvieron esos tres personajes. Se unió en ese tiempo al ejército constitucionalista, después se retiraría. Fue un militar antireeleccionista. Sirvió como militar en el ejército del noroeste, que fue miembro del estado. Bueno, ahorita, a ver. Fue general en jefe del Estado Mayor del Ejército de Operaciones de Álvaro Obregón. Ese grado le dieron. O sea, fue el consentido de Álvaro Obregón antes que Plutarco Elías Calles. Participa en el plan de Agua Prieta, Sonora, en el año de 1920, donde desconocen al presidente Venustiano Carranza, donde se trataba de imponer por Carranza la candidatura de Bonilla. En el plan de Agua Prieta se abre el espacio al grupo de militares de Sonora. Ay, Dios mío, lo estoy viendo. Hijo, es que se me perdieron los otros lentes. En fecha 11 de noviembre de 1921 obtiene el grado de general de división. En el año de 1922 fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra y Marina. En el año de 1923 fue subsecretario de Guerra y Marina. En el año de 1924 fue secretario de Guerra y Marina por 6 meses. El general Serrano era tan consentido del Grupo Sonora que era una pieza en el ajedrez, que siempre que se requería ocupar una posición política, lo tenían presente ay, gracias, para ocupar esos puestos. Por eso tuvo tantos puestos de exagerada confianza de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Fue diputado federal por 3 meses y renuncia porque le piden que se vaya a otro puesto. Renuncia y lo nombran gobernador del Distrito Federal por 3 meses, porque eso es lo que le está pidiendo Álvaro Obregón. Al finalizar el año de 1924, lo premia el presidente Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles para que se vaya a vivir 2 años a Europa. Bueno, fue como 1 año, 8 meses, con todos los gastos pagados como rey, a irse a pasear a Europa y a vivir donde él quisiera. Recorrió Francia, no le gustó, que había muchas fiestas, y se fue a vivir a Alemania. En Alemania estuvo estudiando el ejército de Alemania y regresa a México en el año de 1926. En el año de 1926, para todos nosotros, que fue motivo de escándalo cuando la Gaviota se construyó la casota de 60 millones de pesos. Bueno, pues el señor Francisco Serrano se hace una residencia
5 veces más cara para aquel tiempo. Haga de cuenta la residencia de la Quinta Gameros, pero 5 veces más bonita y más grande. Ahí por la zona rosa se hace una superresidencia sin motivo de escándalo, porque era el consentido de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. En el año de 1926 se crea la ley Calles, donde se censura la religión en México. Fue el 21 de junio de 1926. Exactamente, bueno, yo creo que al general Serrano ya se le había subido mucho, pues todos los puestos que ya había recorrido casi todos los puestos habidos y por haber, con los mejores sueldos, y claro, lo premiaban porque había sobrevivido a miles de intervenciones militares durante la revolución. En ese momento, en 1926, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tienen la cabeza ya bien caliente con el problema cristero y llega el de Europa bien relajado y le dice, le aviso, general Álvaro, que quiero lanzar mi candidatura independiente a la presidencia de la República. No manches, cabrón, no manches, cabrón. Que no ves todo lo caliente que está el país y tú me vienes con más ideas. Oye, te voy a considerar como un rebelde, güey. Silénciate, no. Pues yo ya tengo todos los militares de mi lado. Serrano, tente a las consecuencias. Entonces, pues ese año, en 1926, el general cumplía 38 años y en su rancho está festejando con todos los políticos y militares de ese tiempo que lo estaban apoyando en su candidatura. Y bueno, decide lanzar la candidatura independiente a la presidencia de Plutarco Elías Calles. Lo toma esto en otro sentido, como no lo toma como bien, lo toma como un rebelde, como que no está colaborando para solucionar los problemas del país. Y lo toma como que está organizando una zona militar. El 2 de octubre de 1927, es que necesito los que se me perdieron. El general Plutarco Elías Calles le da la orden al general Enrique Díaz y al coronel Claudio Fox. Sírvase. Estos pues son parecidos. No, esos son. Ay, ¿Sí o no? ¿No? no, mejor silentes. Sírvase. Le da la orden al general Díaz y al coronel Claudio Fox. Sírvase marchar a Cuernavaca con la orden de detener a los rebeldes y llevarlos ante la presencia del presidente de la República hasta la Ciudad de México. El general Serrano se encontraba festejando su cumpleaños 38 en su rancho y fue apresado por el general Enrique Díaz, jefe de operaciones militares de Puebla. En ese tiempo y en ese momento, inmediatamente los militares cerraron la carretera que va de México a Puebla, la carretera de Huitzilac. Bueno, no era carretera, todavía era carretera de tierra, brecha de terracería. Fue cerrada por los militares. Cuando venían todos los que estaban festejando con Francisco Serrano el cumpleaños, fueron detenidos por los militares y traídos en trocas del ejército a la Ciudad de México, pero especialmente llevarlo hasta la casa, hasta Los Pinos, a Serrano nada más. Entonces, como que los militares quisieron
ganarse allí una medallita y se extralimitaron en la orden que les dieron. Al cerrar la carretera, los bajaron a todos de los camiones, amordazados con alambres, amordazados de las manos con alambres. Específicamente, el que mató al general Francisco Serrano, el que lo detiene es el coronel Hilario Marroquín. Lo baja y le suelta toda la carga de su pistola 45 y un rafagazo con la metralleta Thompson. Los oficiales militares en ese tiempo estaban autorizados a traer la pistola escuadra calibre 45 y la metralleta Thompson. La metralleta Thompson, después voy a hablar una plática sobre las características especiales, porque esa se usó en la Primera Guerra Mundial y específicamente es una arma que usó la mafia de los Estados Unidos, porque disparaba como 50 cartuchos, pero en ráfaga. El día 3 de octubre de 1927 es la fecha en que se asesina al general Francisco Serrano, en un ambiente de gran inestabilidad, al desatarse también la guerra cristera. Como dato curioso, al mes siguiente de la muerte del general Serrano, se desató la matazón de algunos sacerdotes cristeros, como el 23 de noviembre de 1927, fusilan al padre jesuita Agustín Pro Juárez, sacerdote implicado en uno de los atentados fallidos contra Obregón. En esa masacre de Huitzilac, murieron también los siguientes acompañantes del general Francisco Serrano, que son los siguientes. Murió el general Carlos Vidal, el general A. Peralta, el general Carlos Ariza, el mayor Octavio R. Almada, a lo mejor es pariente de don Francisco, el historiador de Chihuahua y gobernador de Chihuahua, el capitán Augusto Peña, el capitán Ernesto Noriega Méndez, el licenciado Rafael Martínez y Esteves, el periodista Otilio González, el periodista Antonio Jauregui y el periodista Enrique Monterde. De todos estos hechos, el encargado de levantar los cadáveres y de llevar personalmente el cadáver de Francisco Serrano ante el presidente fue el general Joaquín Amaro Domínguez. Él es el que recibe la orden de que físicamente el presidente quería ver en Los Pinos el cadáver de Francisco Serrano. Dice, fue el encargado de cumplir la orden de levantar los cadáveres, específicamente llevar el cadáver de Serrano ante el general, ante el Palacio de Gobierno. Plutarco Elías Calles, Dios mío, expresa lo siguiente cuando tiene el pobre Panchito, mira nada más cómo te dejaron. Al morir, al cumplirse la orden de desaparecer a Francisco Serrano, en la escena política entran los siguientes alfiles en el poder. Queda Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, que es lo que le tocaría a Francisco Serrano. Otros 3 años, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Y luego el general Abelardo L. Rodríguez, gobernaría de 1932 a 1934.
El pueblo de México a estos tres presidentes les decían los peleles, porque siempre estaban a las órdenes de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón. Dice, estos hechos históricos, el gobierno trató de desaparecerlos, pero un escritor en el exilio, Martín Luis Guzmán, escribió una novela en España donde dejó asentados, ay Dios mío, los trágicos sucesos de estos hechos en una novela llamada La sombra del caudillo. Este libro estuvo prohibido por todos los presidentes de la República hasta el sexenio de Miguel Alemán. Decían los presidentes que esa novela hablaba muy mal del ejército mexicano. La bibliografía, el libro del general Álvaro Obregón, 8,000 kilómetros en campaña, y las fotografías de los libros de la biografía del general Álvaro Obregón, de Luis García Magaña, el libro biográfico del general Álvaro Obregón, de Enrique Krause, el libro biográfico de Álvaro Obregón, de fotos de Casasola, y el libro del general Plutarco Elías Calles, colección de fotos de Casasola, y algunos datos que saqué de las biografías que están autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Le había comentado, bueno, que había rastreado fotos muy raras. Si gusta, permítame, si gusta ver estas fotos. ¿Se pueden conectar, no? Ah, perdón, sí. A ver, primero, échamelo para acá. Esas, si quieren, véanlas. Es que las tengo acá. Avancémele a la siguiente. Bueno. No, pero ponte acá. Ah, ok. Aquí las vas a ver. Ah, ok. ¿La que sigue? Bueno, pues la Revolución Mexicana, cuando quería iniciar esta plática, cuando estaba iniciando esta plática, quería plantear un minuto de silencio por todos los mexicanos que murieron en esta guerra, tanto de cualquier ejército, no nomás del ejército del noroeste, del ejército de la división del norte y del ejército zapatista y de todas las facciones que se estaban levantando en todos los estados. Más o menos esa es una escena de los fusilamientos de los hombres de Pancho Villa. Denle la siguiente. Esa fotografía es un montoncito de muertos en la toma de la batalla de Agua Prieta. Esos son revolucionarios de Pancho Villa enterrados en una fosa común en Agua Prieta. Ese es un levantamiento de muertos en Agua Prieta. Puro revolucionario de Pancho Villa. Pancho Villa dejó muchos muertos, por eso la gran enemistad del grupo de militares Sonora con Pancho Villa. Estaba muy lesionada. La que sigue. Ese es los colgados de Pancho Villa por el general, se me olvidó, Francisco Murguía. Francisco Murguía era un militar que siempre obedeció las órdenes de Plutarco Elías Calles. Ese es uno de los líderes indígenas de Sonora. El ejército de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles en Sonora fue conformado con muchos yaquis y con muchos mayos. Ese es el señor Cruz, un jefe indio yaqui, de apellido Cruz. La que sigue. Son indígenas mayos que se conformaron las fuerzas de Obregón. La que sigue.
En esta fotografía es la cúspide de poder. Se encuentra en la cúspide de poder Francisco Serrano a su lado derecha, es Francisco Serrano, en el centro el general Álvaro Obregón, y en el otro extremo está el general Plutarco Elías Calles, jefe de secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, presidente de la República, y secretario de Guerra y Marina, el general Francisco Serrano Garbella. Lo que sigue. Ese es indígenas de Sonora apoyando en la revolución a Álvaro Obregón. Indígenas mayos y yaquis apoyando a Álvaro Obregón en el inicio de la revolución. Miren, esta es una fotografía en donde se encuentra el general Francisco Serrano con... Se me hace que es este. El otro, ese. El segundo de derecha a izquierda, Francisco Serrano. Siempre inició su vida militar muy sencillo y lo crecieron mucho cuando empezó a ganar un sueldo como general. Ahí está Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles con muchos militares de Sonora. La que sigue. Ese es el componente militar de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón en el centro y Francisco Serrano es este. Pero todos ellos tenían puestos el Estado Mayor militar de Álvaro, el Estado Mayor militar del Ejército del Noroeste de Álvaro Obregón. Este es el general Francisco Serrano. Álvaro Obregón, y es el Estado. Mira, La que sigue. Ay. Aquí están en una de las pachangas que tiene el general Álvaro Obregón. No, Plutarco Elías Calles, este es el general Francisco Serrano. Siempre lo acompañó en algunas pachanguitas. Una carne asada que tenían los militares, ahí todavía se llevaban bien. La que sigue. Esta foto es muy interesante. Aquí está el general Joaquín Amaro. No, miento. Es que este es Francisco Serrano, Plutarco Elías Calles, todavía no es la detención, todavía no. Plutarco Elías Calles y Francisco Serrano, pero ahí todavía no es la detención. En otra tengo donde ahí están en una fiesta Francisco Serrano, es este, y Plutarco Elías Calles en el otro extremo, el general Plutarco Elías Calles, una carne asada, no puedo dar ahí. Parece que es Plutarco Elías Calles y Francisco Serrano, vestido de militar. Esta es una foto medio triste. Aquí es cuando lo detiene el general Joaquín Amaro Domínguez, es este, y siendo sacado de una fiesta de su cumpleaños, el general Francisco Serrano de traje, 1927. Y esa foto es en el camino de terracería de Huitzilá quedaron como 10 cruces. Es en las cruces que quedaron en Huitzilac, donde se hizo la matanza, la masacre. Ah, están las cruces de Huitzilac. No sé si sea entre Puebla y Morelos, porque en internet pregunté punto geográfico donde está Huitzilac, y lo dice, Huitzilac está pegado a un pueblo que se llama Tres Marías, y el pueblo Tres Marías es famoso porque es el pueblo que todo el mundo hace brujería, el pueblo de las brujas en Tres Marías. es Morelos. Morelos está, sí. Esas crucecitas están más cerca de Morelos. Está en Morelos. A ver, la que sigue. Bueno, después de
de que termina todo este relajo de desaparecer a Francisco Serrano, quedan en el poder estos personajes. Plutarco Elías en el centro, Joaquín Amaro en el otro extremo, Emilio Portes Gil en el otro, este es Abelardo, el general Abelardo L. Rodríguez, el jefe de la mafia en México, y este es Abelardo L. Rodríguez, bueno, no recuerdo el otro, bueno, la que sigue. Así quedaría configurado. Ay, qué rápido llegamos al... Es que supuestamente tenía conseguido muchas fotos muy interesantes de esta época histórica. Doy las gracias por escucharme. Gracias. No pude leer bien porque se me perdieron los lentes. Una disculpa. Sí, bueno, muchas gracias, Chavo. Muy apasionado en la plática. Un tipazo del general Serrano. Sí, bueno, vamos a pasar a preguntas y comentarios. Aquí Manuel Salcido. Adelante, Manuel. Un tipazo del general Serrano. Lástima que lo mataron. Joven, Ay, perdón. pero lo prefiero. Sí, muy buenas tardes. Bueno, quiero felicitar a Chao. Sinceramente, le quiero dar una calurosa felicitación porque nos viene a exponer un tema especial que no se había tratado, de esas gentes que dejaron su huella, pero totalmente desconocida. Es importante esta exposición de Chao porque fíjense, Serrano manifiesta y tiene, según él, todo preparado para lanzarse a la presidencia de la República. Y no había de que no, vete a la fila, que cálmate, que nada, lo mataron. ¿Sí? O sea, ¿por qué por qué le doy la importancia en eso? Porque esto sucede en 1927. Sin embargo, 3 o 4 años después, el mismo Plutarco Elías Calles, que era el amaciato por decirlo de alguna manera, con Obregón, y que surge Calles, pero surge el PRI, que se llamaba diferente, PNR, Partido Nacional Revolucionario, y le pone orden a los sectores, a los militares, a los campesinos, a los obreros, posteriormente a los jóvenes, y ya se les va a dar chance más adelante a las mujeres, el sector popular. Entonces, ahí radica la importancia de esto. La diferencia es que a partir de ese año del 31, que se crea el PNR, hay la oportunidad de que haya candidatos. Y se va formando, pues, a partir de ahí, el partido ya no recuerdo cuántos años cumple, 70, 80, 90, pero lo deja estabilizado. Pero hasta ahora, pues ya le están dando la torre con un partido que está en el poder. Felicidades. Muy bien, Francisco Rocha. Gracias. Linda noche para todos. Felicidades por tu exposición. Me gustaría hacer un comentario que intenta ser complementario a la gran exposición. Hay, basado en la obra de Martín Luis Guzmán, una película que se llama homónimamente La sombra del caudillo. Esta película es realmente una joya de la cinematografía mexicana. Cuenta con el reparto de monstruos de la actuación. Por aquí tengo la ficha técnica de la película, después habremos de compartirla. Y otra característica importante de esta obra es que estuvo enlatada, ese es el término que se utiliza para censurar ciertos elementos artísticos en este país, y estuvo secuestrada esta película por Gobernación, RTC, durante más de 30 años. La película se firmó por Julio Bracho en el año de 1960 y se reestrenó
propiamente dicho, entrado los años 90. Me tocó verla en la Cineteca Nacional como un estreno a nivel nacional. Es una película memorable que, dicho sea de paso, tiene una fotografía impecable. La restauraron porque evidentemente las condiciones en las que fue, ¿dónde? Sí. Las condiciones en las que fue conservada no fueron buenas, pero no las ideales, de tal suerte que después se pudo remasterizar. Creo que sería muy interesante regresar a esa película y poder verla, ¿verdad? Seguramente en YouTube o tal vez en alguna otra fuente se pueda... ¿Cómo se llama la película? La sombra del caudillo. Julio Bracho, 1960. Además, trabajaron los artistazos. Sí, sí, monstruos de la... Ignacio López Tarso, Ignacio Antonio López Aguilar, no, unos artistazos. Fabuloso. Bracho, Julio Bracho. Sin comprometerme demasiado, buscaría la manera de conseguir la copia que está en YouTube o en alguna fuente Publicárnosla. y poderla Ver. compartir. Es todo, gracias. Muy bien, gracias, Francisco. Aquí está el licenciado Cervantes. Cántame. Y después ahí en la plataforma Héctor Olivas. Procurarme parar aquí con el que son Ahí, está bien. para que me ríe la pelota. Bueno, pues este señor Francisco Serrano, están comentando aquí que lo mataron precisamente porque quiso ser presidente de la República y lo mató nada menos y nada más que por las calles, que fue el mismo que mató a Pancho Villa. Todo el mundo le echa la culpa a Álvaro Obregón, pero no fue Plutarco Elías el que la mató. Sí, por eso está esta fotografía. Y mató a Villa porque Villa empezaba precisamente levantarse de nuevo en armas. Desde Canutí ya tenía como 700 hombres listos para recopilando armas para poderse levantar contra el gobierno. Entonces, Plutarco es que puso su hasta aquí. Entonces, ¿cómo fue que quiso Francisco Serrano llegar a ser presidente de la República? ¿Y en qué batallas participó sabemos que participó en la División del Norte, ¿no? Sí, participó en la batalla de Ojinaga, De Agua Prieta. de Agua Prieta, batalla Muchísimas. de la toma de Zacatecas, Muchísimas. Sombrerete, Torreón, la toma de Torreón. En fin, más o menos en qué lucha o en qué batallas nos puede decir que participó señor Juan Serrano, porque la verdad, para mí era un ser desconocido, hasta ahora vamos sabiendo de él. Gracias. Pues principalmente en la batalla de Agua Prieta, donde se consolidó el grupo de Sonora, pero hicieron una matanza en Agua Prieta, el grupo de militares de Sonora hicieron una matanza de revolucionarios de Pancho Villa espantosa. Ahí encontré una foto donde está el cerrito, dice, matanza de elementos villistas por el ejército del noroeste. Entonces, ¿desde dónde nace la enemistad? ¿Desde dónde nace la enemistad contra Pancho Villa del Grupo Sonora? ¿Desde la batalla de Agua Prieta o desde más allá? De muchas batallas. Controlaron todo. El Grupo Sonora controló Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, toda esa parte de la costa. Todas las batallas. La división empezó más o menos en la batalla de Zacatecas. Sí, bueno, aquí lo interesante es que cuando empezaron no eran enemigos. Cuando empezaron y que se unieron todos para tumbar a Porfirio Díaz. Por ejemplo, ahí en esa foto, pues todos están como saliendo de una carnita asada, muy contentos, y después todos anduvieron persiguiendo a Pancho Villa. Bien, Héctor Olivas, adelante.
quisiera que vieran esta foto, es que está demasiado A ver, Chao, permíteme. misteriosa. Ahorita la pasamos de nuevo. Héctor Olivas. ¿Qué tal? El tema aquí con Francisco Serrano en su carrera, pues él es parte de los revolucionarios sonorenses. Él no era propiamente comandante de alguna de las brigadas, sino era parte del Estado Mayor de Álvaro Obregón. Estuvo con él en toda la campaña del Ejército del Noroeste, que es, bueno, el Ejército de Obregón pasando por Sonora, conquistando el territorio sonorense, algo similar a lo que pasó aquí con Villa, sobre todo la batalla de Santa Rosa y la de Santa María, luego Sinaloa, el avance, los sitios de Mazatlán, eh, las diferentes batallas contra el ejército federal en toda esa zona, o que dejaron embolsados en los puertos al ejército federal, como por ejemplo en Guaymas, y, y luego entran a la zona del occidente, sobre todo, bueno, primero Nayarit y luego ya eventualmente Colima y al estado de Jalisco, la batalla de Orendain, que es la decisiva en esa región, que ya le abre el vía libre a Obregón para tomar la Ciudad de México, cuando Carranza le estaba bloqueando los trenes a Villa tras la victoria en Zacatecas. Cuando viene la guerra de facciones, igual Serrano continúa siendo parte del Estado Mayor de Obregón, es decir, los generales que estaban junto con él. En la hacienda de Santana, cuando la artillería villista alcanza a Álvaro Obregón, y pierde el brazo, Obregón está a punto de suicidarse con su pistola de cargo, y según las versiones cuentan, Serrano evitó que se pegara el tiro, le quitó la pistola, lo cual es un giro irónico en esta cuestión al final, porque pues fue Obregón quien mandó matar a Serrano, ¿no? El tema, Serrano busca la presidencia de la República. Previamente, hay que recordar que hay una rebelión que de otro sonorense, que es Adolfo de la Huerta. Entonces, el gobierno, tanto de Calles como de Obregón, está bajo continuo asedio. Como a Obregón se le ocurre reelegirse, violando el principio fundamental de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, pues tanto Serrano como Arnulfo Gómez, otro de los generales, deciden lanzar esa candidatura a la presidencia, y es una elección ríspida. O sea, de hecho hay continuos ataques personales y políticos contra la figura de Obregón y la de Calles. Ahora, mm, lo que yo tengo entendido es que Serrano y Arnulfo R. Gómez planeaban arrestar a Calles y a Obregón en unas maniobras militares en los llanos de Balbuena, y no lo logran, y a consecuencia de eso, Obregón manda arrestar a Serrano, y luego ya viene el tema de cómo lo asesinan en Huichilá, camino de Morelos, y a Arnulfo R. Gómez también lo capturan, y a él sí lo fusilan con consejo de guerra, no asesinato a la vil, no asesinato a la vil, aunque bueno, finalmente son juicios amañados, ¿no? Como el de Felipe Ángeles. Pero realmente Serrano y Arnulfo R. Gómez sí representaban una amenaza de otro levantamiento, como el de la Huerta por la reelección de Obregón, y eventualmente de hecho hubo la rebelión, que es la famosa renovadora o rebelión escobarista, también por la misma situación, ¿no? Entonces, Serrano, aquí lo irónico es que Serrano evitó que Obregón se suicidara cuando estaba herido por la artillería villista, y aún así Obregón lo eliminó sin problemas. Muy bien, Héctor. Aquí Memo viene con otro comentario. Sí, ahorita que me fijé bien en esta fotografía, entre Francisco Villa y Álvaro Obregón, atrás atrás de que está en medio de ellos, se trata de Julio Madero. Sí, Emilio Madero. Emilio Madero. Emilio Madero. Bueno, se ve Julio Emilio Madero. Era hermano de Francisco Indalecio Madero. Bueno, Aguirre Benavides. sí, Aguirre Benavides, qué interesante, no lo conocía.
Bueno, cabe mencionar que ya se me fue el nombre. Bueno, nos vemos. Muy bien, ¿no? ¿Alguien más ahí de la plataforma o de aquí de la sede? Bueno, pues Permíteme. Sí. sí. Mire, aquí para el licenciado Shaw. Aquí el ingeniero Francisco nos mandó aquí en el WhatsApp al grupo la fotografía esta que la sacó de YouTube. Entonces ya la tenemos ahí en el sitio, el GHPR. Es que Chao está muy preocupado, quiere que todos la veamos. Todos la podemos ver ahí en el GHPR. Ahí está la fotografía. Gracias. ¿Es cuánto? Gracias. Muy bien. Manuel, ¿alguien más? Si no, pues le agradecemos a Chao A todos. interesante plática, Chao, muy emocionado, Chao, para desarrollar esa y bueno, gracias, Chao. Un aplauso para. Felicidades, Chao, felicidades. Gracias. Vamos a dejar de grabar.